Le habla el doctor Juan Carlos Torres Lugo, emergenciólogo. Hoy vamos a hablar de encefalopatía hepática, un tema por demás importante, ya que es una patología bastante frecuente y que amerita el buen criterio médico para poder no solamente diagnosticar, sino hacerlo mejor por el paciente en un momento determinado. ¿Qué es la encefalopatía hepática? La encefalopatía hepática no es más que la complicación por sí misma de la acumulación de aquellos productos tóxicos que el hígado debe depurar. Como la función hepática está comprometida seriamente, es imposible desintoxicar al organismo de esos compuestos. Por tanto, esos compuestos llegan al sistema nervioso central produciendo alteraciones. Por tanto, es un síndrome neuropsiquiátrico, el cual es potencialmente reversible, que afectan a pacientes que sufren de insuficiencia hepática crónica. Esa insuficiencia hepática crónica debe estar avanzada para que el paciente llegue a sufrir de encefalopatía, aunque puede ocurrir también en insuficiencia hepática aguda, por ejemplo, una hepatitis tóxica, una hepatitis viral fulminante. ¿Sí? También se presenta en pacientes con derivaciones portosistémicas significativas. El diagnóstico se hace básicamente por exclusión. Tú excluyes otros tipos de patología que te den alteración del estado mental, y no solamente del estado mental, sino también del estado de conciencia, ya que este es un síndrome complejo que va a traer como consecuencia una alteración no solamente en el estado de conciencia, sino también en el estado de ansiedad, de interrelación con nosotros, con el entorno. La aparición de encefalopatía en un paciente con enfermedad hepática crónica no es más que el significado de que la función hepática está muy deteriorada y la sobrevida, por tanto, de ese paciente a corto y mediano plazo va a disminuir significativamente. Fíjense que en la escala de Child-Pugh ya es uno de los puntos que se toma a consideración, y la encefalopatía, cuando no está controlada, te da un total de 3 puntos. Eso significa que esto va a medir, ¿sí? O va a incrementar la escala de Child-Pugh, donde la enfermedad, el grado C, que ya es una enfermedad descompensada, da una sobrevida a los 2 años solamente de un 35%. Entonces, ¿cómo clasificamos para poder entendernos cuando el paciente llegue a la emergencia? Ya tenemos que verla desde un punto de vista ya clasificatorio para poder hacer eso. Lo primero que tenemos es los tipos de encefalopatía. Tenemos la A, la B y la C, y que se correlaciona con qué tipo de paciente estamos manejando. Ejemplo, la tipo A, la encefalopatía está asociada a insuficiencia hepática aguda. En el tipo B, la encefalopatía está asociada a bypass portosistémico sin enfermedad hepática subyacente. Y en el tipo C, la encefalopatía hepática está asociada con cirrosis e hipertensión portal con colaterales o sin colaterales portosistémicos. Esta es la más frecuente, la tipo C, la que nosotros nos enfrentamos en la emergencia prácticamente a diario. Esta se clasifica a su vez en episódica, la cual puede ser espontánea, precipitada o recurrente. En la espontánea es cuando tú no consigues un mecanismo que dispare la encefalopatía. En la precipitada estamos hablando de que ya tenemos un factor que precipitó la encefalopatía en ese paciente. Ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de proteínas de origen animal, por ejemplo, un sangrado digestivo. Eso es lo que implica que sea precipitada. Y la recurrente es que ese paciente va a tener varios episodios, ¿sí?, en el transcurrir de los próximos 6 meses. ¿Qué implica eso? Que el paciente tiene tan deteriorada su función hepática que ya se va a hacer frecuente los estados de encefalopatía en él.
También está la persistente, que puede ser leve, grave y dependiente del tratamiento. Leve, estamos hablando de encefalopatía grado 1, ¿sí? Grado 2, grave, ya estamos hablando de cuando el paciente hace una encefalopatía grado 3 o grado 4. Y dependiente del tratamiento es sencillamente que cuando el paciente deja de tomar el tratamiento de forma ambulatoria, automáticamente vuelve a tener deterioro del estado de conciencia. Y la mínima no la vamos a traer a cotación hoy, pero es importante que sepa que no se puede detectar con tanta facilidad y deben hacerse test psicomimétricos para poder detectarla. Lo que sí es que puede traer como consecuencias en la vida diaria del paciente, porque puede traer, por ejemplo, accidentes laborales que pueden acarrear un problema grave para el paciente en el futuro. Pero no la vamos a ver en esta clase, porque esta clase es para el paciente que nos llega a la emergencia. Entonces, para hablar el mismo idioma necesitamos ya hacer una clasificación clínica de cada uno de estos, de cada uno de estos pacientes encefalopáticos que llegan a la emergencia. Empezando porque vamos a trabajar con la escala de West Haven. En la escala de West Haven vamos a ver 5 grados, ¿verdad? 5 niveles que nos van a permitir saber cuándo un paciente podemos manejarlo de forma ambulatoria o debemos manejarlo intrahospitalario, y a cuál de esos pacientes manejados intrahospitalariamente debemos hacer más énfasis en su cuidado. Cuando tenemos el grado 0, es un paciente con un nivel de conciencia totalmente normal al examen físico, no tenemos hallazgos clínicos de ningún tipo y por tanto ya hay que hacer lo que es la evaluación de una encefalopatía mínima, la cual no nos corresponde a nosotros en la emergencia. En el grado 2 ya tendríamos un paciente confuso, ¿sí? Ahí tendríamos entre los hallazgos clínicos cambios de humor, una conducta inapropiada, déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, irritabilidad y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. ¿Qué podríamos conseguir como hallazgos neurológicos? Temblor o una asterisis leve. En el grado 2 ya estaremos hablando de un paciente letárgico, ya tiene desorientación temporal, gran dificultad para practicar tareas mentales, cambio marcado de la personalidad. En cuanto a esto, gran dificultad para practicar tareas mentales, es sencillo preguntarle al paciente o decirle al paciente que por favor cuente de 10 hasta el 1, pero desde atrás, o sea, 10, 9, 8, 7, 6. En este paciente grado 2 se le va a hacer difícil hacer eso, pero lo podrá lograr. Entre las manifestaciones neurológicas tendremos asterisis, ¿verdad? Ya una asterisis manifiesta, dificultad para hablar, entre otras. En el grado 3 ya tenemos un paciente estuporoso, ya tenemos un paciente más delicado todavía de salud, más alterado su estado de conciencia, tendremos imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientación en tiempo y espacio. También podremos tener un paciente que esté sufriendo de amnesia, un habla que no se le entiende y agitación psicomotriz. Allí podremos tener rigidez muscular, clonos e hiperreflexia. Por supuesto, la asterisis también en este paciente se puede encontrar. Y el cuarto nivel, ya el cuarto grado, ya es un paciente comatoso, ya es un paciente que está totalmente desvinculado de su medio ambiente y puede presentar posturas de cerebración. Por supuesto, como es un paciente que ya está en coma, no podemos hacerle la prueba para ver si tiene asterixis o no. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando logramos determinar cuál es el grado de alteración del estado mental desde el ingreso a la sala de emergencia, nos va a ayudar no solo con la terapéutica a seguir, sino que también nos va a permitir objetivamente, sin que sea el mismo operador o sin que sea el mismo médico que está atendiendo al paciente por los cambios de turno, que nos diga en qué grado está. Si llegó grado 3 y ya lo vemos en grado 1, ¿verdad? A las pocas horas o en grado 2 ya sabemos que ese paciente está mejorando. Pero si un paciente llegó en grado 2 a la emergencia y ya está en grado 3, grado 4, ya está, por ejemplo, por supuesto, comatoso, ya sabemos que ese paciente se está desmejorando muchísimo con respecto al ingreso. ¿Sí? ¿Qué implica? Que debemos hablar el mismo idioma y para eso tenemos la escala de West Haven. Entonces,
aparte de tener una buena estratificación clínica de ese paciente, es importante también evaluar y diagnosticar, o sea, encontrar qué fue lo que precipitó a esa encefalopatía hepática, porque su falla hepática la tiene, pero está haciendo encefalopatía en ese momento. Entonces, allí inferimos rápidamente que es algo que está afectando al paciente y que está haciendo que los niveles de amonio aumenten. Puede ser la deshidratación, hemorragia del tubo digestivo, infecciones, principalmente la urinaria, constipación, aumento de la ingesta de proteínas de origen animal, fármacos que tengan acción en el sistema nervioso central, por ejemplo, clonazepam, por ejemplo, diazepam o cualquier otro medicamento que pueda estar utilizando el paciente para dormir, por ejemplo, algún hipnótico. La hipopotasemia, la hiponatremia, una asociación de la encefalopatía con insuficiencia renal es más que clara. Recordemos que tenemos pacientes urémicos que hacen encefalopatía urémica y si además tenemos también pacientes que tienen alteraciones en el ámbito hepático, podemos tener una encefalopatía mucho más marcada en ese paciente. ¿Sí? La obstrucción urinaria, por supuesto, lleva lo mismo que con el daño renal, los postquirúrgicos, cortocircuitos intrahepáticos, la lesión hepática aguda, hay que siempre estar pendiente de eso porque puede ser un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica, pero que esté haciendo en ese momento una hepatitis viral, ¿sí? Ya un paciente ya que de una cirrosis ya tiene un CA hepatocelular y la enfermedad hepática terminal que por supuesto ya el hígado está tan deteriorado en su función que acarrea directamente a una encefalopatía. Pero hay un punto importante que no debemos olvidar, ¿sí? Que es la ingesta de alcohol. A pesar de que el paciente y los familiares saben que no debe ingerir alcohol, en muchos casos nos encontramos en la emergencia con un paciente que hace encefalopatía, ¿sí? Nos niegan que ha tomado alcohol, pero alguno de los familiares sí acepta esa responsabilidad y se lo dice al médico, se lo dice a la enfermera. Lo que pasa es que él tenía 2 días tomando licor y ese es el factor precipitante. Por eso es que hay que aprender, hay que no solamente preguntarle al paciente si está en condiciones o a los familiares, ¿verdad? Sobre todo lo que conlleva la vida del paciente, sino también ganarse la confianza de ellos mismos para que ellos sean capaces de aceptar una situación tal cual como esta. Los mecanismos involucrados fisiopatológicos son muchísimos. Todavía no se ha logrado dilucidar completamente qué es lo que origina la encefalopatía hepática, pero entre esos tenemos el amonio muy aumentado, los falsos neurotransmisores, el estrés oxidativo, citoquinas inflamatorias, receptores de benzodiazepina, productos bacterianos de infección bacteriana. Es más, se ha visto que en caso de translocación bacteriana, se ha visto que en caso de infección urinaria conlleva a una precipitación de la encefalopatía. La hiponatremia es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos pacientes siempre debemos evaluar, aparte del amonio, aparte de los niveles de glucosa, porque podríamos pensar que el paciente está encefalopático y lo que tiene es una hipoglicemia. También debemos evaluarlo electrolíticamente y como dijimos, dentro de los factores precipitantes, la hiponatremia y la hipopotasemia están allí. Fíjense que aquí tenemos en la parte de la encefalopatía hepática, lo primero que nos dice es que la sobrevida del paciente que presenta su primer evento encefalopático va a disminuir, ¿verdad?, muy por debajo de lo que sería otro paciente con una insuficiencia hepática crónica, pero que aún no haya presentado encefalopatía, ¿sí? Entonces, la encefalopatía hepática no es más que un síndrome neuropsiquiátrico que generalmente afecta a personas con insuficiencia hepática descompensada, que también puede hacerlo en aguda, ¿sí? Y que también está afectando los circuitos y que también pueden estar afectados uno de los circuitos portosistémicos, es decir, tener una hipertensión portal, ¿sí? Ya de por sí la encefalopatía hepática nos dice que ya es una indicación de trasplante hepático. De allí vemos la importancia de que esta
como te digo, es que esta enfermedad se produzca en el paciente hepático, es una complicación que no solamente baja la sobrevida, sino que dice que ya el paciente se está agravando mucho más de su problema. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, hay un aumento del amonio, el cual atraviesa la barrera hematoencefálica, produce alteraciones en la neurotransmisión, aumenta los radicales libres, produce edema cerebral, se daña el astrocito, ¿sí? Produce disfunción cerebral y entonces vamos a tener muchas alteraciones clínicas, la alteración de sueño-vigilia, ¿sí? De manera temprana, cuando va progresando tenemos afectación del estado de alerta, cambios en la personalidad y en el comportamiento y alteraciones de la coordinación psicomotriz. Ya en la encefalopatía hepática avanzada tenemos ya signos clínicos más clásicos de la parte hepática, tendremos asterisis, hiperreflexia, ataxia, nistagmo, déficit neurológico focal o de los pares craneales. Entonces, el diagnóstico es de exclusión, ¿sí? Y lo hacemos a través del interrogatorio de los datos de que el paciente sufre de insuficiencia hepática crónica, pruebas psicomimétricas especiales, pero solo en el caso de que estemos pensando en una encefalopatía hepática mínima y ya no estaría ya un paciente hospitalizado, sino que sería de manejo ambulatorio, ¿sí? Y el amonio sérico nos da el diagnóstico. El amonio sérico es muy importante porque al estar aumentado inferimos que el hígado no está realizando bien su función y que ese amonio está de la mano con la alteración del estado mental. Más el amonio no nos va a servir para hacer a nosotros, ¿sí? Una evolución del paciente. Es decir, el que nosotros tengamos un amonio al principio no significa que tengamos que hacerle amonio todos los días para saber la evolución clínica del paciente. Para eso tenemos la escala de West Haven. De hecho, hay pacientes que tienen amonio elevado y no tienen encefalopatía hepática. Entonces, fíjese, todo esto es un resumen de lo que hemos estado hablando de la encefalopatía hepática, ¿sí? Hay una degradación de los productos nitrogenados del tracto digestivo. Esto, el hígado no ejerce su función como es debido y tenemos una hiperamoninemia, el cual va a afectar directamente al sistema nervioso central. Hay edema de los astrocitos, hay alteraciones en la neurotransmisión, ¿sí? Hay alteraciones en el metabolismo de oxígeno y glucosa cerebral. Entonces, la hiperamonemia y la respuesta inflamatoria son los principales mecanismos etiopatogénicos de la encefalopatía hepática. Ambos procesos producen alteraciones del sistema nervioso central, que son responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Pues recordemos, la encefalopatía hepática no es más que una alteración neuropsiquiátrica, pero no es producto del sistema nervioso central que esté dañado. Él está recibiendo los efectos de un sistema hepático, de un sistema de desintoxicación que está alterado. Las bacterias intestinales son el principal productor de amonio, siendo un subproducto de las proteínas ingeridas, por lo que a mayor consumo de proteínas, mayor producción de amonio. Por eso es que es importante, una de las terapéuticas para estos pacientes es que eviten las proteínas de origen animal. Lo ideal es que sean proteínas de origen vegetal. La hiporamoninemia actúa como neurotoxina, afectando la barrera hematoencefálica y por tanto alterando todos los sistemas de los cuales ya hemos hablado. Una de las fuentes de producción de amonio es el músculo esquelético, por lo que los pacientes con etapa avanzada de insuficiencia hepática puede existir hiperamonemia por catabolismo muscular. El tejido muscular transforma el amonio en glutamina. De aquí se concluye que mientras menos masa muscular posee el paciente, más posibilidades de nuevos eventos de encefalopatía hepática. Va de la mano con un mal pronóstico a mediano y largo plazo con disminución de la sobrevida. Pero recordemos que el tener poca masa muscular no es solamente un indicador de disminución de sobrevida en el paciente hepático, también lo es en el paciente diabético, también lo es en el paciente renal, también lo es en el paciente con cáncer y por supuesto también lo es con pacientes con problemas respiratorios crónicos. Mientras mayor masa muscular tenga y mientras mejor la calidad de esa masa muscular,
la sobrevida del paciente mejora muchísimo en el tiempo, porque el tejido muscular forma parte de lo que nosotros necesitamos para respirar. ¿Sí? Mientras mejor masa muscular tengamos, mejor nuestro sistema respiratorio y en este caso específico, mejor la desintoxicación del amonio. Entonces, ya lo dijimos, el amonio sirve para realizar el diagnóstico, pero no es confiable para hacer el seguimiento ni la estratificación del paciente. El diagnóstico se hace descartando cualquier otra patología que produzca depresión del estado de conciencia. Y una vez hecho el diagnóstico, los esfuerzos deben ir dirigidos a encontrar el factor desencadenante. De entrada debemos evaluar glicemia y signos de focalidad neurológica. ¿Sí? Hay un panel de exámenes al principio que debemos tomar que son obligados en el paciente con encefalopatía hepática. Entre esos tenemos la biometría, la función hepática, la función renal, la glucemia, electrolitos séricos, el examen de orina, cultivo, ¿sí? Ecodoppler hepático también si es posible y tomografía cerebral. Muy importante porque recordemos que el diagnóstico es de exclusión. El diagnóstico diferencial se debe contemplar ante la presencia de un cuadro similar, es decir, encefalopatías metabólicas, por ejemplo, cetoacidosis diabética, hemorragia intracraneal, evento vascular cerebral isquémico, infección del sistema nervioso central, neoplasia, delirium tremens, alcoholismo, estado postictal, síndrome de Wernicke-Korsakoff y demencia, por ejemplo, Alzheimer, frontoparietal, PIC o vascular. En sí tenemos una gran gama de patologías neurológicas que nosotros debemos descartar antes de dar nuestro diagnóstico de encefalopatía hepática, a pesar de estar en un paciente, enfrente de un paciente con insuficiencia hepática crónica. Entonces, ahora hablemos del manejo de la encefalopatía hepática. Lo principal en el manejo de la encefalopatía hepática es que tú debes tratar, en la medida de lo posible, de mantener un paciente químicamente puro, de mantener bien sus electrolitos séricos, de mantener bien su estado de hidratación, de mantenerlo, si es el caso, ¿verdad?, luchar contra las infecciones que tenga ese paciente. Es decir, ese es un paciente de manejo integral. Es un paciente que los factores precipitantes indican que si no los manejamos bien o si no logramos detectar y eliminar un factor precipitante, por ejemplo, una hiponatremia, eso implica que el paciente va a seguir encefalopático, hagamos lo que hagamos con este paciente. Entonces, si el paciente no mejora a pesar de utilizar la terapéutica aplicada, implica que no estamos diagnosticando un factor precipitante o que la insuficiencia hepática está tan avanzada que nos encontramos en un punto de no retorno. Eso ya sería triste para el paciente y habría que hablarlo bien con los familiares, ya que es un paciente que si ya su reserva hepática está tan comprometida, el paciente se disminuye mucho su sobrevida y muchas veces no podrá ni siquiera salir de la encefalopatía en que está. Recordemos que no medir electrolitos, en especial el sodio y los niveles de glucosa en pacientes con depresión del estado de conciencia, es un error imperdonable en la sala de emergencia. Recuerden también que si el paciente con encefalopatía no responde al tratamiento, es que nos está faltando detectar algunos de los factores precipitantes. Entonces, en este cuadro ya para simplificar, ¿verdad?, tenemos entonces un paciente con síntomas compatibles con encefalopatía hepática. ¿Sí? Se confirma la cirrosis hepática, ya sea por antecedentes clínicos, ¿sí?, por la exploración física o la analítica o la ecografía, lo que tengamos, pues en ese momento, ¿sí?, hacer el diagnóstico no es difícil, y menos si ya tenemos la información fidedigna de los pacientes. Entonces descartamos otras causas de encefalopatía, puede ser una encefalopatía urémica, puede ser una hipoglicemia, una hiperglicemia, ¿sí?, el equilibrio ácido-base muy importante, la ingesta de alcohol, ¿sí?, de algún medicamento que deprima el sistema nervioso central, y por supuesto allí vamos haciendo todo ese descarte, ¿no? Entonces identificamos factores desencadenantes, que es muy importante. Casi siempre va a haber un precipitante en ese paciente encefalopático. Por tanto, tenemos que ver
dentro del tratamiento al identificar el factor desencadenante, que puede ser mantener el estado nutricional. Eliminamos, por supuesto, cada uno de los factores precipitantes, limpiamos el intestino, pero lo limpiamos ¿de qué? De amonio, y no solo de amonio, sino de las bacterias que están allí produciendo ese amonio. Antibióticos, los disacáridos nos sirven para eso, y por supuesto las medidas generales como mantener bien hidratado al paciente, corregir todas las alteraciones electrolíticas y de ácido base, es decir, tratar de tener un paciente químicamente puro para que ese factor precipitante en un momento determinado desaparezca. Entonces, lo primero que debemos recordar es las medidas dietéticas. Es una realidad que la ingesta de grandes cantidades de proteínas en la dieta es precursor de encefalopatía hepática. Más se ha demostrado que una dieta hipoproteica no mejora las condiciones del paciente. La recomendación actual es una dieta normoproteica de 0,8 a 1 gramo por kilo por día, ¿sí? De preferencia de origen vegetal. Solamente y nada más el paciente se entiende que entre un ayuno prolongado cuando el paciente llega en coma profundo, y allí ya en todo caso habría que alimentarlo a través de una sonda nasogástrica. Si el paciente, por ejemplo, está en una escala de Westhaven grado 3, grado 4 y hay peligro de broncoaspiración, pero recordemos que colocar una sonda nasogástrica en un paciente con hipertensión portal, con encefalopatía hepática, con disfunción hepática severa, y que tiene el riesgo de tener hipertensión, y que de hecho la tiene, hipertensión portal, pueden haber varices esofágicas. Entonces, mucho cuidado a la hora de decidir colocar una sonda nasogástrica o no. El primer tratamiento para ello, los disacáridos no absorbibles. La lactulosa es un disacárido no absorbible que es catabolizado en el lumen intestinal a ácido fólico, láctico y acético, cambiando por ende el pH intestinal, favoreciendo la transformación de amonio en amoníaco, y este último no se absorbe a nivel intestinal, por lo que se considera el tratamiento de primera línea en el manejo de la encefalopatía hepática. Disminuye no solo los niveles de amonio en la circulación, sino que mantiene al paciente con esos niveles bajos. Entonces la primera barrera o la primera punta la punta de lanza para el tratamiento son los disacáridos no absorbibles. Entre los disacáridos no absorbibles que tenemos la lactulosa y el lactitol. Nosotros utilizamos más frecuentemente la lactulosa, y la dosis va de 40 a 90 gramos al día, dividida en 2 o 3 tomas. Se puede usar en forma de enema de retención 2 veces al día, en casos de depresión marcada del estado de conciencia. Nosotros utilizamos hasta 300 ml en 700 de solución o de agua, ¿sí? Y los dejamos en retención por lo menos 1 hora. Principalmente utilizamos enema cuando el paciente, el darle a tomar la lactulosa es un peligro por el riesgo de broncoaspiración. Estamos hablando de una encefalopatía hepática ya grado 4 en la escala de Westhaven, es decir, que es un paciente comatoso. Los antibióticos no absorbibles, el principal que tenemos es la rifaximina, que es un derivado de la rifamicina que no se absorbe a nivel intestinal. Eso nos permite utilizarlo por largo tiempo en el paciente ambulatorio, junto con la administración de lactulosa, que posee actividad frente a bacterias gram negativas y anaerobio. Posee buena tolerancia, por lo que puede usarse por periodos largos de tiempo, y tiene una dosis de 1200 miligramos repartidos en 3 dosis, es decir, 400 miligramos cada 8 horas. También tenemos otros medicamentos que nos van a servir, por ejemplo, el metronidazol y la vancomicina. Pero el de elección, en este caso, cuando vamos a utilizar antibióticos en este tipo de pacientes para disminuir los niveles de amonio, sería la rifaximina. Ya si tenemos un paciente con infección urinaria, con una neumonía, por ejemplo, ya ahí utilizaremos el antibiótico que corresponda para el sistema que esté afectado. La eleonitina y el aspartato ha dado muy buenos resultados en pacientes, no solamente en la fase aguda por vía endovenosa, sino también tomado, ¿verdad?, en aquellos pacientes ambulatorios. Tú le preguntas a los gastroenterólogos y ellos te van a poder decir que es cierto, sus pacientes
que ya han sufrido encefalopatía hepática, ellos los manejan de manera ambulatoria con L-ornitina y L-aspartato. ¿Sí? Son sustratos, esos medicamentos, la L-ornitina y el L-aspartato convierten el amonio a urea y glutamina respectivamente, pero esto lo hacen a nivel muscular. Por eso es que es muy importante que el paciente tenga una buena masa muscular para que estos medicamentos puedan ejercer mejor su función. ¿Sí? Al parecer no es efectiva en encefalopatía mínima, pero ojo, es efectivo en la mayoría de los pacientes a nivel ambulatorio. Las dosis vía oral de 5 a 10 gramos cada 8 horas y 5 gramos endovenoso cada 8 horas cuando estamos hablando ya de un paciente hospitalizado y grado 3 o grado 4. Los probióticos alteran la flora bacteriana intestinal, resultando en disminución de la producción de amonio y su absorción, debido a un descenso en el pH intraluminal. Han demostrado que los probióticos mejoran la encefalopatía hepática mínima y la encefalopatía hepática manifiesta. Se puede utilizar en la prevención de recurrencia, además de reducir la translocación bacteriana. Claro, los probióticos son medicamentos muy seguros que se pueden utilizar en los pacientes con encefalopatía hepática en cualquiera de los grados de la escala de Westhaven, pero que aún faltan estudios para que nos digan si verdaderamente el efecto es tan beneficioso como se cree. Pero también es parte del arsenal en el tratamiento de estos pacientes actualmente. Bueno, hasta allí es la clase de encefalopatía hepática. Tenemos pendiente agregar al grupo de estudios sobre emergencias médicas los otros temas que tenemos pendientes. ¿Sí? Recordemos que debemos, en todo caso, recordar estar en el canal, ¿verdad? Recordemos el canal de YouTube de Dr. Juan Carlos Torres Lugo. El grupo de estudio, recuerden que todos tenemos que pasar al Telegram, y por Instagram estamos como @dr.juantorres. Bueno, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.